Buenas tardes, profesora Cecilia, compañeras y compañeros. Hoy, junto a mi grupo, compuesto por Consuelo Aedo, Dominic Ramos, Francisca Sáez y quien les habla, Francisca Figueroa, vamos a exponer sobre el diseño universal de aprendizaje. Desde el inicio de los tiempos, el tema de la educación y la inclusión han sido muy controversiales e incluso están inconscientemente relacionados entre sí. Según la RAE, la educación es una crianza, enseñanza o doctrina que se da a niños y jóvenes. Sin embargo, todos sabemos que la educación va más allá de ellos, dado que es un pilar fundamental en la vida de cualquier ser humano, ya que ésta le da herramientas para ser una persona íntegra y poder aportar de buena manera a la sociedad. Ahora bien, esta definición puede sonar muy acertada, puesto que la educación constantemente responde a una educación social. Pero ¿qué pasa cuando esta sociedad no es inclusiva? Todas las personas son distintas en todos los ámbitos posibles, y durante los últimos años se ha buscado trabajar para que la inclusión y la educación sean correctamente entregadas a todos. Para esto se creó el Diseño Universal de Aprendizaje, desarrollado por el Centro de Tecnología Especial Aplicada, que tenía como principal enfoque la atención en el diseño del currículum para explicar por qué hay alumnos que no llegan a alcanzar los objetivos esperados. Cast critica que los currículums están hechos para la mayoría de los estudiantes, pero no así para todos. Y esto hace que el principio de inclusión no se cumpla. A continuación, vamos a explicar los orígenes del DUA, la manera en la que se relaciona con la educación, cómo aportar que ésta sea inclusiva y a la diversidad dentro del aula, las redes implicadas en el aprendizaje, cómo aplicarlo al currículum y a la práctica docente. El origen del diseño universal para el aprendizaje. Este diseño no es un concepto que provenga del ámbito educativo, sino que más bien surgió en el campo de la arquitectura en el año 1970 en Estados Unidos por Ron Mess, quien fue el fundador del Centro para el Diseño Universal. Este concepto lo que hacía era recoger las ideas esenciales del movimiento arquitectónico de esa época y su finalidad era diseñar y construir edificios y también espacios públicos que al comienzo eran pensadas para atender y dar respuesta a la variedad de necesidades de acceso y de comunicación. Este movimiento no solamente aportó en las mejoras de las condiciones de acceso y entorno para las personas con discapacidad, porque se logró revelar que estos diseños no solamente eran utilizados por estas, sino que también por muchas otras personas que se beneficiaban. Por ejemplo, aunque una rampa sea diseñada para permitir el acceso a una persona con silla de ruedas, ¿quién no la ha usado al empujar el carrito de bebé o subir una bicicleta? O simplemente lo ha hecho porque lo preferiría así. Por lo tanto, se entiende que la diversidad es propia de cualquier grupo humano y que al ofrecer diferentes alternativas y opciones, no solamente nos favorece a todos, sino que permite que uno pueda escoger la opción que le resulte mucho más cómoda y mucho más conveniente. El diseño universal en el ámbito educativo. El diseño tiene un enfoque didáctico que pretende aplicar el principio del diseño universal hacia el diseño del currículo en los diferentes niveles educativos. El DUA fue desarrollado por el Centro de Tecnología Especial Aplicada, como se mencionó antes. Este centro nació en 1984 con el fin de desarrollar tecnologías que apoyaran el proceso de aprendizaje de alumnos con algún tipo de discapacidad, de manera que pudieran acceder al currículo igual que todos sus compañeros. Este diseño hizo el esfuerzo en elaborar libros electrónicos que hacían accesible a dichos alumnos. Y por último, diseñaron un marco teórico que recoge los últimos avances en neurociencia aplicada al aprendizaje, investigación educativa, tecnologías y medios digitales. ¿Qué aporta el DUA a la educación inclusiva y a la atención a la diversidad en el aula? Este diseño aporta dos cosas. La primera es que rompe la dicotomía entre el alumnado con discapacidad y sin discapacidad.
Este consiste en ofrecer diferentes alternativas para acceder al aprendizaje, que no solo beneficia al estudiante con discapacidad, sino que también permita a cada estudiante elegir una opción con la que mejor aprenderá. Como por ejemplo, una persona con discapacidad visual tiene la oportunidad de elegir entre aprender con sistema de braille o aprender a partir de su sistema auditivo escuchando audiolibros. Otro aporte es el foco de la discapacidad se desplaza del alumno a los materiales y a los medios. Este se refiere a que los recursos que se puedan utilizar para no impedir el aprendizaje, como por ejemplo los videos, fotografías, infografías, textos digitales, audiolibros, etc. Estos materiales son para que el alumno con alguna discapacidad o necesidad pueda acceder a un buen aprendizaje o un aprendizaje óptimo para él. Fundamentos neurocientíficos. Las redes cerebrales implicadas en el aprendizaje. Un elemento en el que se basa el DUA son las investigaciones sobre el cerebro, las redes de aprendizaje y las aportaciones de la tecnología de la imagen. Estas permiten visualizar o recoger imágenes de la actividad cerebral que se producen cuando una persona realiza cualquier tarea de aprendizaje. Esta se asocia a una serie de pautas para su aplicación en la práctica educativa. Existen redes de conocimiento especializadas en percibir la información y otorgarle un significado, como por ejemplo letras o números. Existen las redes estratégicas, que son especializadas en planificar, ejecutar y monitorizar tareas motoras y mentales. Por ejemplo, el sacar el libro de una mochila o incluso escribir un texto. Redes afectivas, especializadas en asignar significados emocionales a tareas. Estas son influenciadas por los intereses de las personas, su estado de ánimo o sus experiencias previas. ¿Cómo aplicar el DUA al currículum y a la práctica del docente? Bueno, existen 3 tipos de adaptaciones que se pueden utilizar. El primero implica proporcionar múltiples medios de representación. Este es denominado el qué del aprendizaje, ya que todos somos diferentes en la manera de percibir y de comprender la información que se nos presenta. Por esto se pueden ofrecer distintas opciones para abordar contenidos a través de diferentes canales de percepción. En estos puede ser como la auditiva, la visual o motriz. El segundo tiene como base proporcionar múltiples medios para la acción y la expresión. Este se denomina el cómo del aprendizaje, donde cada uno expresa de manera distinta el aprendizaje, por eso es necesario ofrecer distintas acciones de expresión, por ejemplo, las expresiones orales o solicitarle construir un material basándonos en el contenido en el que estamos enseñando. Y finalmente, el tercero implica proporcionar múltiples formas de compromiso y a este se le denomina el porqué del aprendizaje. Este quiere decir que hay que motivar a los estudiantes a que se sientan responsables de su proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, habrá que ofrecer opciones amplias que reflejen los intereses de ellos, como las estrategias para afrontar las tareas nuevas, las opciones de autoevaluación y reflexión sobre sus expectativas. Concluyendo con nuestra presentación, de acuerdo con el diseño universal de aprendizaje, es necesario identificar por qué se producen esas barreras, qué se puede hacer para que no se vuelvan a originar y cómo desarrollar las medidas, programas y políticas necesarias para avanzar hacia la igualdad de oportunidades de los ciudadanos en el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes. Como profesionales debemos establecer buenas relaciones con los demás docentes para poder hacer efectivo esto. Nos comprometemos a respetar las diferencias y adaptarnos a las necesidades de todos nuestros estudiantes, recordando que todos somos diferentes y únicos, teniendo disposición, optimizando nuestros tiempos y trabajar en equipo. Gracias por su atención.